En este video te voy a mostrar que el popular refrán "no todo lo que brilla es oro" es lógicamente equivalente a afirmar que existe algo que brilla y no es oro. Para esto vamos a hacer una reescritura del refrán popular en términos de simbología lógica, reescribiendo la afirmación "no todo lo que brilla es oro" como la negación de una implicación. Para eso voy a definir proposiciones apropiadas P y Q. Empecemos. Bueno, como mencioné al inicio del video, vamos a identificar en esta afirmación "no todo lo que brilla es oro" cuáles son las proposiciones involucradas en el enunciado. Para eso entonces reescribamos esto de la siguiente forma. Estamos negando la afirmación que si algo brilla es de oro. Por eso escribimos "no es cierto que" para reemplazar el no. No es cierto que si algo brilla es oro. Observen la presencia ahora del conector sí, lo cual ya me permite pensar que esta expresión, esta afirmación, la que está aquí en blanco que estoy resaltando, la puedo escribir en términos de una implicación, pero la puedo reescribir de forma mucho más explícita y completa, afirmando lo siguiente: no es cierto que, o sea, negamos todo lo que viene a continuación, si algo brilla entonces es de oro. Es decir, lo que estamos afirmando es, negando es una afirmación que dice si algo brilla entonces es de oro. Ahora he enfatizado más la implicación agregando el conector entonces. Noten la presencia de los dos conectores sí y entonces que hacen alusión a una implicación. Aquí ya aparecen las dos proposiciones. Hay algo que brilla y es de oro. Lo puedo escribir entonces de la siguiente forma. La negación "no es cierto que" la escribimos con el símbolo de negación lógica, que es esta especie de virgulilla que aparece aquí. Y el sí y el entonces lo reemplazamos por el símbolo del enunciado o la implicación. Las dos proposiciones entonces son: lo que antecede al entonces es la proposición suficiente, que es algo brilla, y la consecuencia o la proposición como condición necesaria es de oro. Pero este es de oro claramente se refiere al mismo objeto, que es el algo. Por eso aquí lo escribo entre paréntesis porque no aparece en la oración. Recuerden que en español podemos omitir el sujeto de una oración y claramente se refiere al mismo sujeto de la oración anterior. Si algo brilla, entonces ese algo es de oro. Y estas son las dos proposiciones que aparecen inmersas en el enunciado tal como aparece popularmente. No todo lo que brilla es oro, que significa, o lo puedo reescribir como "no es cierto", o sea, negamos que si algo brilla, entonces ese algo es de oro. Las palabras sí y entonces las estoy empacando en el símbolo del entonces. Y el paréntesis que abre y que cierra todo el enunciado me enfatiza que estoy negando toda esa afirmación. Bien, entonces ya estamos en condiciones de definir nuestra proposición. Ahora, observen que las proposiciones se refieren a un sujeto que es una cosa o algo o cualquier objeto. Ese algo o elemento lo puedo reemplazar por una variable. Vamos a introducir la variable x, que va a hacer referencia a cualquier objeto del que estamos hablando. En este caso estamos hablando de todos los objetos posibles, es decir, mi conjunto universo de elementos va a contener todos los objetos posibles y me refiero a cualquier objeto. Reemplazando entonces el sujeto de cada oración, algo, por la variable, el refrán queda reescrito de la siguiente forma: negamos lo que viene a continuación, que si algo brilla, o sea, x brilla, entonces ese algo, o sea, ese x es de oro. La ventaja de introducir la variable x es que x ahora me representa cualquier objeto. Yo podría, por ejemplo, reemplazar x por el elemento una moneda, por decir algo. Y entonces mis proposiciones las enunciaría de la siguiente forma: la moneda brilla o moneda brilla y esa moneda es de oro.
O, por ejemplo, un traje. El traje brilla, el traje es de oro. Recordemos que las proposiciones deben ser enunciados que pueden tomar valor falso o verdadero, pero no pueden tomar al mismo tiempo esos valores. Desde ese punto de vista, entonces ya puedo definir mis proposiciones. Entonces, para eso vamos a introducir P de X como la proposición que antecede al entonces, o sea, la condición suficiente, y Q de X la proposición que es la consecuencia, que es X es de oro. Recuerden que la causa es la condición suficiente porque es suficiente que esta proposición sea verdadera para que la que viene a continuación sea verdadera. Y la respuesta o el resultado se llama condición necesaria porque significa que si la que la antecede es verdadera, necesariamente el resultado o el efecto debe ser verdadero. Y de esa forma entonces ya tengo escrito mi refrán original en términos de lógica. No es cierto que con el símbolo de negación, que es esta virgulilla que aparece aquí, entre paréntesis, todo lo que niego que P de X implica Q de X. Entonces, observen la belleza de esta fórmula o de este enunciado lógico que dice que no es cierto que si algo brilla, ese algo es de oro. Ese algo es el sujeto tácito que aparece en la oración, es de oro. Bien, lo que procede a continuación entonces es usar las propiedades de la lógica y los conectores para resolver esta negación. Es decir, lo que voy a hacer a continuación es destruir el paréntesis que está siendo afectado por esta negación. Para eso entonces voy a reescribir el símbolo de la implicación en términos de una negación. Veamos cómo podemos hacer esto. Lo primero es identificar qué tipo de cuantificador tenemos en la oración. Observen que el X brilla se refiere a cualquier objeto del universo, que en este caso son todos los objetos posibles según el contexto en el que estoy haciendo el enunciado. Entonces, este X brilla que se refiere a cualquier objeto realmente está indicando que en el enunciado el cuantificador que debo usar es el para todo, porque el para todo significa que el enunciado va a ser verdadero para cualquier elemento X del conjunto. Entonces, de esta forma, lo que tenía originalmente lo puedo reescribir como no es cierto lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es que para todo objeto X o cualquier cosa o para todo algo, elemento del universo, P de X implica Q de X. Es decir, si P de X es verdadero, es decir, si X brilla, necesariamente Q de X debe ser verdadero. Es decir, X es de oro. Y de esa forma pues tengo el refrán escrito originalmente. Recuerden que X puede tomar el valor de cualquier objeto, sea una moneda, un traje, un vestido, lo que sea. Bien. Entonces ahora implícitamente el conjunto es el conjunto de todos los objetos, que no lo he escrito aquí en términos de pertenencia, pero es claro en el contexto que estamos trabajando. Bien. Ahora, para resolver entonces esta negación y destruir este paréntesis, lo que voy a hacer es reescribir la implicación, esta que está aquí, el entonces, en términos de una negación. Observen que decir que P implica Q es equivalente a negar lo que está acá. Observen que si P implica Q significa que siempre que P es verdadero, Q debe ser verdadero. Por lo tanto, no puede ser cierto que, fíjense que este símbolo de negación lo estoy leyendo como que no es cierto que P de X sea verdadero y la negación de Q sea verdadero. Ese es el sentido de que un I sea verdadero, que tanto P como no Q sean verdaderos. Pero si no Q es verdadero significa que Q es falso. Es decir que siempre que P sea verdadero implica que Q sea verdadero es equivalente a decir que no puede ser cierto que P sea verdadero y Q sea falso. Claro, porque siempre Q debe ser verdadero. Y eso es el sentido de esta equivalencia. Si no están convencidos con lo que les acabo de decir, podemos hacer una demostración formal aquí brevemente. Lo primero es
demostrar esta equivalencia en los dos sentidos. Recuerden que la equivalencia significa, por eso aquí aparece doble flecha, que si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero, y que si este enunciado es falso, este enunciado también debe ser falso. Es decir, comparten la misma tabla de valores. Bien, empecemos entonces con esta implicación de izquierda a derecha. ¿Qué significa que esta implicación sea verdadera? Que si lo que está a la izquierda es verdadero, recuerden que estoy solamente trabajando con lo que está en rojo. Si lo que está a la izquierda es verdadero, lo de la derecha debe ser verdadero. Bueno, supongamos que lo de la derecha es verdadero. ¿Qué significa que lo de la derecha sea verdadero? Que si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Eso es lo que tengo por hipótesis. Pero si P es verdadero y Q es verdadero, ¿cuál es el valor de esta fórmula lógica que tengo acá? Pues si P es verdadero y Q es verdadero, entonces no Q es falso. Por lo tanto, aquí tengo un conector I entre dos cantidades, P y no Q. Pero P es verdadero y no Q es falso. Por lo tanto, este I me produce un valor falso, porque el I solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. En cualquier otro caso es falso. Como P es verdadero y no Q es falso, entonces el I es falso, pero la negación de falso es verdadero. Por lo tanto, esta negación es verdadera. Y de esa forma se demuestra esta implicación. Porque si esto es verdadero, lo que está como resultado o consecuencia también es verdadero. Por lo tanto, es cierto que lo que está en rojo a la izquierda implica lo que está en rojo a la derecha. Ahora veámoslo al revés. Ahora voy de derecha a izquierda. ¿Qué significa? Que lo que está en rojo a la derecha, si es verdadero, me implica que lo que está a la izquierda es verdadero. Bien, pero entonces vamos a suponer que no, que lo que está a la izquierda, a la derecha, perdón, es verdadero. Sin embargo, lo que está a la derecha es falso. Es decir, vamos a hacer una demostración por contradicción. ¿Pero qué significa que el resultado sea falso? Pues como el resultado es un entonces, la única forma de que una implicación sea falsa es que P sea verdadero y Q sea falso. ¿Sí ven? Entonces, si la implicación es falsa, entonces P es verdadero y Q es falso, que es lo que dice aquí. Pero si P es verdadero y Q es falso, ¿cuál es la tabla de valor de la fórmula de la derecha, la que estoy marcando acá? Pues como P es verdadero y Q es falso, entonces la negación de Q es verdadera, por lo tanto el I es verdadero. Pero si el I es verdadero, la negación es falsa, y no puede ser. No puede ser porque estoy suponiendo que esto que estoy partiendo de algo que es verdadero, y estoy suponiendo que por hipótesis esto es verdadero, y entonces llego a una contradicción. Bien, entonces de esa forma las dos cantidades son equivalentes. Ahora, con esta equivalencia de que dice que si P implica Q, no es cierto que P sea verdadero, y no puede ser cierto que P es verdadero y Q sea falso. Por eso aquí aparece la negación, ¿no? Entonces, para eso usamos las leyes de De Morgan, que me dicen que puedo cambiar. Cuando yo niego un cuantificador de tipo para todo, esto lo cambio por un cuantificador de existencia. Y la negación me va a afectar, me va a negar las proposiciones, y el conector I se cambia por el conector O. Observen que entonces, al negar lo que está aquí adentro, el no P, el P se afecta como un no P, el I se convierte en un O, y la doble negación del Q me recupera el valor original de Q. Es decir, negar que P y no Q es lo mismo que negar P o Q. Entonces, negación de P es lo que está aquí, y la negación de Q, pues me recupera el Q. Y el I se convierte en un O. Y el para todo se va a convertir en un existe. Entonces, de esa forma, lo que tenía originalmente quedó convertido en existe un X, es decir, existe un objeto para el cual P de X es verdadero, y Q es falso. Entonces, fíjense que aquí he aplicado dos veces las leyes de De Morgan, porque la primera vez es
Negar este I que se me convierte en negar P, el I se convierte en un O, y la negación de la negación se convierte en Q. Ahora, negar otra vez esto que está entre paréntesis me produce el existencial, la negación de P me recupera el P, el O se convierte otra vez en un I y el Q vuelve y se niega. De esa forma entonces ya tenemos lo que queríamos. No es cierto que si algo brilla entonces es de oro, es matemáticamente y lógicamente equivalente a decir existe un X tal que P de X es verdadero y Q es falso, es decir, no Q es verdadero. Pero ¿qué significa que P de X sea falso, sea verdadero? Significa que algo brilla. ¿Y qué significa que Q sea falso? Como Q es la proposición X es de oro, significa que ese algo no es de oro. Por lo tanto, el refrán original es equivalente a decir existe algo que brilla, o sea, P de X es verdadero, y algo que no es de oro. Y de esa forma entonces hemos obtenido lo que queríamos. Decir que no todo lo que brilla es oro es lógicamente equivalente a decir que existe algo que brilla y no es de oro. Bueno, espero que este argumento lógico los haya convencido que matemáticamente el refrán popular es equivalente a esta expresión. Bueno, si tienen alguna dificultad no duden en escribirme y si les parece que el video es interesante, compartirlo. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse para que reciban mis otros videos. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Chao.